Hoy quiero hablarte de algo que probablemente todo el mundo cargamos de una forma u otra: el perdón. Tal vez hay alguien a quien te cuesta perdonar, una herida que sigue abierta aunque hayan pasado años. O quizá eres tú misma o tú mismo quien no logra perdonarse por algo que pasó hace tiempo. Durante la próxima hora vamos a recorrer, verso por verso, salmo por salmo, uno de los temas más centrales de toda la fe cristiana: el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que Él nos invita a extender hacia los demás y también hacia nosotros mismos. No voy a decirte que perdonar sea fácil, ni que basta con decirlo una vez para que el dolor desaparezca por completo. Pero sí quiero mostrarte, a través de la palabra de Dios, que el perdón es un camino de libertad, no de debilidad. Y por qué Dios mismo lo hizo primero con nosotros y nosotras. Si quieres, deja este vídeo sonando mientras trabajas, mientras oras, o simplemente mientras necesitas procesar algo que llevas cargado desde hace tiempo. Respira profundo. Suelta, aunque sea por un momento, la necesidad de que la otra persona pague por lo que hizo. Antes de hablar del perdón que tenemos que dar a los otros, quiero que nos detengamos en el perdón que ya hemos recibido. Es fácil olvidar que antes de que tuviéramos que perdonar a alguien, Dios ya nos había perdonado a nosotros sin que se lo mereciéramos, sin que hubiéramos hecho nada para ganarlo. Entender la profundidad del perdón es muchas veces el primer paso para poder perdonar a los demás. No se trata de una transacción ni de un intercambio. Es un regalo que se nos entrega completo, sin condiciones ocultas ni sin letra pequeña. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 103, 10, 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Porque se deleita en misericordia. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Salmo 32,
1:2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien no culpa Jehová de iniquidad. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Salmo 51, 1:2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hechos 13:38-39. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Salmo 130, 3, 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora que hemos recordado la magnitud del perdón que ya recibimos, es más fácil entender por qué Dios nos pide, casi como una consecuencia natural, que perdonemos también a quienes nos han herido. No es un capricho ni una regla arbitraria, es una invitación a vivir de la misma manera en que hemos sido tratados. Si Dios, que tenía todo el derecho de guardarnos rencor por nuestros errores, decidió perdonarnos por completo, ¿cómo podríamos nosotros negarle ese mismo perdón a otra persona imperfecta
igual que nosotros. Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 18, 21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdonad, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas 6, 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mateo 18, 32-33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Proverbios 20,
22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Pedro 3, 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. 9. Bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Proverbios 24, 29. No digas, ¿cómo me hizo, así le haré? Daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12, 17, 18. No paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero hablaros ahora de algo que casi nunca se dice con suficiente claridad. No perdonar tiene un costo, y ese costo lo pagamos primero nosotros mismos, no la persona que nos hirió. El rencor, la amargura y el resentimiento que guardamos no lastiman a quien nos hizo daño, nos lastiman a nosotros, día tras día. Mientras esa persona quizás ni siquiera recuerda lo que pasó. Ahora quiero hablaros sobre reconocer ese peso invisible que muchas veces cargamos sin darnos cuenta de cuándo nos está costando. Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Proverbios 26, 24 a 25. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Job 5, 2. Es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso consume la envidia. Santiago 1, 19, 20. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mateo 18, 34, 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Gálatas 5, 19, 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en alguna manera a hacer lo malo. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo suscita contiendas, mas él que tarda en airarse apacigua la rencilla. Corintios 13, 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Perdonar no es solamente un mandato que debemos obedecer, es también un camino hacia nuestra propia sanidad. Cuando finalmente soltamos aquello que nos hicieron, no estamos diciendo que estuvo bien ni que no dolió, estamos diciendo que ese dolor ya no va a seguir controlando nuestra vida, ya no va a formar parte de nosotros. Ahora vamos a hablar de esa sanidad que empieza a suceder, muchas veces, poco a poco, siempre que decidimos perdonar. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Salmo 37, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Isaías 43, 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Salmo 30, 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Filipenses 3, 13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías 17, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Salmo 107, 20. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Corintios 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Apocalipsis 21, 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hay un tipo de perdón del que se habla mucho menos, pero que puede ser incluso más difícil que perdonar a otra persona. Perdonarnos a nosotros mismos, cargar con la culpa de un error, cargar con la culpa de una decisión que lastimó a alguien, de un pasado que no podemos cambiar. Si hoy te cuesta perdonarte, quiero recordarte algo importante durante este bloque. Si Dios, que conoce cada detalle de lo que hiciste, decidió perdonarte por completo, ¿quién eres tú
para seguir condenándote por algo que Él ya soltó. Salmo 103, 8-9. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Romanos 8, 33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Juan 3, 19-20. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Salmo 103, 13-14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Salmo 51, 10-12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación.
Romanos 7, 24-25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Lucas 15, 20. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Salmo 34, 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, tanto el perdón que recibimos como el que damos, tiene un mismo fundamento, la gracia. No merecemos el perdón de Dios, y sin embargo, lo tenemos. No siempre la persona que nos hirió merece nuestro perdón, según nuestros propios estándares de justicia, y sin embargo, estamos llamados y llamadas a darlo. Ahora vamos a profundizar en esta gracia que no se basa en el mérito, sino en el amor incondicional de Dios. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él.
Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Romanos 5, 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Judas 1, 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Llegamos a la parte final de esta hora dedicada por completo al perdón. Y quiero cerrarlo hablando de lo que significa vivir verdaderamente libre, sin cargar rencores del pasado, sin cadenas invisibles hacia quienes nos hirieron. Y sobre todo, sin la culpa constante hacia nosotros mismos. El perdón, tanto el que recibimos como el que damos, no es el final del dolor de un solo golpe, pero sí es el inicio de un camino distinto, uno que Dios quiere caminar contigo. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Juan 8, 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 118, 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Isaías 61, 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Salmo 40, 1, 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar de un pozo de desolación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 1, 13-14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Efesios 3, 20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Salmo 30, 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda una vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Pedro 2, 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Número 6, 24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que el perdón, tanto el que recibiste como el que quizás todavía necesitas dar, no tiene por qué suceder todo de una vez. Es un proceso, muchas veces lento pero real. Hoy has dado un paso, aunque haya sido simplemente quedarte escuchando durante toda esta hora. Ahora solo quiero despedirme de ti, pero antes quiero recordarte lo que ya os he dicho en todos los vídeos. Yo no soy una voz artificial, no soy una máquina, soy una persona real con sus problemas, sus inquietudes.
y su capacidad y necesidad de perdonar, igual que todos vosotros. Gracias de corazón por acompañarme durante esta hora. Si este vídeo tocó algo de ti, me ayudaría muchísimo que te suscribas al canal y que actives la campana para no perderte los próximos vídeos. En el canal también tienes otros vídeos, como uno dedicado a la sanidad del cuerpo y del alma, y otro centrado en la paz en medio de la ansiedad. Que la libertad que trae el perdón te acompañe hoy y toda la semana. Nos vemos en el próximo vídeo.